Con el permiso de mi teniente coronel, muy buenas noches, señores oficiales, buenas noches, señores voluntarios y compañeros de este programa académico, tengan ustedes muy buenas noches. No quisiera iniciar mi intervención sin antes expresarles mis deseos, a nombre mío, de mi familia, de bienestar, de dicha, paz en estas Navidades, que todos hayan pasado en compañía de sus seres queridos y que este 2023 sea lleno de éxitos, tanto en lo profesional como en lo personal. Listo. Entonces, nuevamente con el permiso de mi teniente coronel, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a lo programado en el segundo módulo de este programa académico, que es la coordinación y sincronización en una operación de mantenimiento de paz compleja. Como el nombre lo indica, las operaciones de mantenimiento de paz de por sí ya son situaciones complejas, porque se viven en escenarios bastante hostiles en la mayoría de los casos y lógicamente en situaciones donde inclusive la geografía propia del lugar se torna en una situación complicada. Entonces, la suma de situaciones, tanto en la parte operacional, en la parte logística, en la parte también no dejarlo de lado, que ya lo veremos más adelante, en la parte conductual, parte de las personas como tal, las que suman situaciones para que las misiones de mantenimiento de paz se constituyan en unas situaciones de resolución de conflictos complejos. Aquí les dejé una corta eh, frase descrita por el Papa Juan Pablo II. La paz exige 4 condiciones esenciales que son realmente claves: verdad, amor, justicia y libertad. Situaciones que realmente, como ustedes lo verán a continuación, son ciertas, suman al momento de efectuar las tareas que nosotros nos hemos planteado como mantenimiento, operaciones de mantenimiento de paz. Ahora bien, miren, casi la mayor parte, aquí nos indica las estadísticas, alrededor del 75% de, de personal desplegado para una operación de mantenimiento de paz se lo realiza en el África, ¿sí? En el continente africano, porque realmente este lugar del planeta tiene unas situaciones, tanto en lo, no sé si en la parte sociológica inclusive, que genera que las personas sean muy volátiles, que la estabilidad ahí no sea larga. Hay muchas situaciones tanto en la parte de costumbres, tradiciones, ¿cierto? Aún se manejan situaciones en la parte cultural, eh, temas como las sociedades secretas, ¿sí? Que en pleno siglo XXI uno podría decirse que ya es algo que tal vez no es trascendental, pero en estos lugares del planeta lo son así, ¿sí? Experiencias algunas, no sé si tal vez antes de pasar de esta lámina, no sé si mi coronel Sánchez nos puede compartir, o mi coronel Ituma nos puede compartir alguna anécdota, experiencia que ustedes hayan enfrentado sobre esto que les menciono al resto de compañeros, eh, sobre el tema de las sociedades secretas o las partes de situación cultural donde una tribu se considera más importante que otra, y ese tipo de detalles que como nosotros en nuestro entorno no lo vemos así, no es normal para nosotros, pero en esos sectores del planeta así lo son. No sé, solicito mi teniente coronel si es que nos puede compartir algo para yo posteriormente indicarles algo de mis vivencias personales. Sí, Juan Carlos, buenas noches con los compañeros, buenas noches con todos. En realidad, ese fue un problema mayor, diría yo, en el África, el problema étnico. Yo tuve la experiencia de estar, bueno, no puedo contar otras experiencias porque no las he vivido, pero sí puedo contar las mías. En el sector del Costa de Marfil, ahí había ese lío de que una etnia entraba al poder o al gobierno y lamentablemente pasaba a la siguiente etnia o las otras etnias a ser humilladas. Y eso pasaba en el siguiente periodo gubernamental de igual manera. La una etnia subía y le humillaba a las otras.
Incluso las Fuerzas Armadas y la policía pasaban a ser de la etnia que en ese momento estaba el gobierno. Y es por eso que se originó una guerra civil y entró la misión y después, bueno, tuvieron que apresarle incluso al presidente de la República, que no quería dejar el poder luego de un proceso electoral organizado por la ONU. Tuvieron que apresarle y sacarle a Ginebra para poder establecer la paz. Es una experiencia que yo les puedo contar. Muchísimas gracias, mi coronel, por compartir su experiencia. Y miren, o sea, es cierto y es común que en esta región del planeta ocurran este tipo de situaciones y aparte de lo que, de la ya inestabilidad que existe por la escasez de recursos o mala distribución de recursos y muchas situaciones generan todo este brote de inestabilidad que genera que en esta parte del planeta estén la mayor cantidad de tropas desplegadas y las situaciones de mantenimiento o las operaciones de mantenimiento de paz sean mucho más complejas en estos sectores. O sea, hay más, porque complejas, podemos ver en lo que ocurre en el Líbano, también es una situación complicada, ¿no es cierto? Y muchas de las operaciones de Naciones Unidas que se llevan en África, como ya les había mencionado en los módulos, en el módulo anterior, muchas son a manos, no necesariamente de Naciones Unidas, sino de organismos regionales que a nombre de Naciones Unidas o a nombre de su región lideran los procesos de mantenimiento de paz. Entonces, ¿qué significa o qué tiene que ver la coordinación y la sincronización para que estos procesos de mantenimiento de paz lleguen a un término adecuado, que surtan efecto, ¿verdad? ¿Cierto? Una de las características clave del proceso de consolidación del paz es justamente o las dos están vinculadas entre sí, y tanto los programas y agencias de Naciones Unidas están ahí para trabajando en el sector para realizar ese tipo de tareas, ¿sí? Muchas de ellas, ¿no es cierto?, contribuyen tanto con las operaciones de mantenimiento de paz per se, así como otro tipo de situaciones que se tienen que solucionar dentro del país en el cual se está llevando la operación, ¿cierto? Y solamente si el esfuerzo combinado, ¿cierto? La sincronización entre tanto las agencias de Naciones Unidas como las otras organizaciones que están en el terreno y las fuerzas de seguridad de Naciones Unidas para llegar a una situación que aterrice en un proceso exitoso y no en situaciones que son simplemente una estabilidad momentánea y que posteriormente vuelvan a producirse los nuevos brotes de violencia. ¿Cuál es el rol de la coordinación civil militar para la consolidación de la paz? ¿Cierto? Aquí les tengo dos imágenes bastante interesantes, ¿cierto? De un observador militar, justamente una entrevista con jefes de la aldea, y abajo otra fotografía de insurgentes, ¿cierto? Insurgentes armados. El salto de una situación a la otra es un proceso largo que lógicamente a Naciones Unidas le tomó mucho tiempo, muchos recursos, inclusive vidas, pero saltar para llegar a la fotografía de arriba, que como les menciono, lo costó tiempo, esfuerzo, sacrificio. Saltar nuevamente a lo de abajo es cuestión de un simple paso, ¿sí? Por esa tensión, esa volatilidad que existe en esta región. Entonces, las operaciones de consolidación de la paz tienen que ser, como ya se había mencionado, neutrales, ¿cierto? No se debe tomar, es una de las premisas, no tomar parte en el conflicto para que justamente, valga la redundancia, las partes en conflicto se sientan o ninguna de las partes se sientan aludidas por cierta actividad que cumplan Naciones Unidas en el sector, ¿cierto? Esta neutralidad se mueve del enfoque a las partes hacia la neutralidad de las fuerzas de seguridad de Naciones Unidas junto con
las agencias de Naciones Unidas u otras organizaciones que se encuentran en el sector. Todo esto para actuar en contra, o para, más bien dicho, para salvaguardar que el proceso de mantenimiento de paz se lleve a un feliz término. Ahora bien, y adentrándonos en la situación de las operaciones complejas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hay esta premisa, ¿cierto? Que todos quieren coordinar, pero nadie quiere ser coordinado. Y esas justamente son situaciones en las cuales pueden llegar a tornar en un fracaso esas operaciones complejas, ¿sí? Porque no existe una coordinación efectiva entre esa asistencia humanitaria, el desarrollo, la seguridad que se quiere implementar en el sector, ¿cierto? Estas situaciones son básicamente un caldo de cultivo para que aquellas facciones o aquellos grupos que se sientan vulnerados en teoría, en sus derechos, vuelvan a tratar de tomar, las riendas de su situación por medio de las armas, ¿no es cierto? Causando, lógicamente, preocupación en el área, en el sector, y lógicamente botando por la borda todo lo que se ha venido trabajando durante algún tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos interesa en la parte de la coordinación de las operaciones complejas? ¿No es cierto? Justamente lo que nos dice aquí, las evaluaciones principales e importantes y los estudios de mejores prácticas emprendidas en los años. Por eso es importantísimo que exista una base de datos en cada uno de los lugares donde nosotros estaremos desplegados, ¿sí? Para saber qué situaciones se vivieron antes, cuáles fueron las situaciones que pudieron haber desembocado en problemas de nuevos brotes de violencia, o situaciones que justamente ayudaron a que se solucionen los problemas, e inclusive darle, y lo más importante, dicho sea de paso, darle continuidad a lo que otras personas, a las otras personas que han estado trabajando antes que nosotros, siga progresando ese programa, ese proyecto o esa situación que se está realizando, para que se evidencie que realmente la operación de mantenimiento de paz está dando resultados. Porque como les había mencionado en las clases anteriores, existe esa frustración por parte de las personas del país acogedor, porque sienten que en algunos de los casos las operaciones de mantenimiento de paz solo van a hacer una presencia física, por ahí solo una solución es parche y no llega a una solución efectiva. Eso lamentablemente en algunos de los casos es una concepción que se lo tiene y que lógicamente se trabaja para que eso no ocurra y para que esa imagen, esa idea no sea así. La falta de coordinación también se debe principalmente a factores como existen múltiples actores en la región, como les había mencionado también, existen tantas organizaciones en el área, ¿cierto? Y muchas se dedican a un mismo fin, más de una se dedican a un mismo fin. Entonces existe duplicidad de esfuerzos, en algunos de los casos existe duplicidad de esfuerzos, en muchos o en otros casos, la otra, como existe falta de cruce de información, la otra agencia piensa que la otra está realizando esa tarea. Esto no es muy frecuente, pero suele pasar. Por decir, me ha pasado, bueno, no ha pasado, he podido evidenciar en regiones en donde UNICEF, por ejemplo, estaba a cargo de una escuela y UNICEF realizaba lógicamente lo que en su área de competencia tenía, y en ese mismo sector trabajaba otra agencia humanitaria. Pero llegó en un punto en donde esta agencia humanitaria ya no fue más, pensando que UNICEF se iba a hacer cargo total
todo lo que concierne a esa escuela, cuando eso es un error, porque UNICEF, su área de competencia es hasta cierto punto, pero esta otra organización, por, qué sé yo, por falta de una coordinación entre las dos partes, dejó, o sea, se fue a realizar su tarea en otro sector. Y esa área que UNICEF no cumple quedó vacía, quedó hueca. Y entonces ahí empiezan a evidenciar los problemas. ¿Sí? Esto suele ocurrir con los múltiples actores. Elevado costo, ¿sí? De los programas, el mover tanta gente, ¿no es cierto? También es muchos recursos. Perdón, ahorita justo veo una pregunta diciendo... Muchísimas gracias, mi coronel. Nos comparte un programa, perdón, una película, me imagino, o serie en Netflix que se llama Los Mejores Enemigos. Dicho sea de paso, en Netflix hay algunas películas referente al proceso de mantenimiento de paz, algunas bastante interesantes. Muchísimas gracias, mi coronel. Realmente no la había escuchado ni visto, ya la tendré en mente para poderla ver y de ver si compartimos la siguiente clase que tenemos. Tiempo, dinero, ¿cierto? Implica también una coordinación efectiva, lo que les había mencionado, y la necesidad de donantes. Lo que más se necesita es justamente, o la falta de situaciones son los recursos que siempre o nunca son suficientes. Hay unas situaciones que en lo particular, ya aquí les hablo como Juan Carlos Zapata, una apreciación personal. Hay algo que a mí sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, es que, y ustedes saben, nosotros teníamos una compañía de construcción horizontal en Haití que cumplía y cumplió eficientemente su tarea. Así como estas, hay compañías de construcción horizontal o batallones de construcción horizontal en las misiones desplegadas por todo el mundo. Pero, por ejemplo, había un batallón, no voy a decir el país justamente para tal vez no herir susceptibilidad ni hacer juicios de valor. Sin embargo, estas tareas realizadas se veían no del todo agradables para la comunidad. Yo hablo transmitiendo el sentir de la comunidad, porque había la estación de invierno y eso se hacía pedazos. Llegaba la estación seca, mejoraban algo, le acomodaban la vía y otra vez venía. Ese era un proceso cíclico desde en la misión 13 años, en el sector donde yo me encontraba, 13 años a ese ritmo. Cuando yo creo que una sola vez bien hecho, tratado, qué sé yo, con un mínimo riego asfáltico, algo distinto, meterle un poquito más de recursos en lugar de 13 años de haber estado haciendo lo mismo, solo una solución parche y al final siempre llegar a ese deterioro de las vías de comunicación que en cualquier parte del mundo son fundamentales para el desarrollo de cualquier pueblo, es frustrante. Entonces, miren, ¿cierto? Eso era tiempo, eso era dinero, y creo que no era una coordinación efectiva. Una situación diferente, regresando a lo que pasó con nuestros contingentes en Haití, no tal vez como MINUSTAH, sino como MAREC, se pudo realizar construcción horizontal, recuperación de las vías con asfalto, pavimento, bordillos de concreto, puentes, de tal forma que el impacto de la misión fue completamente distinto. Y tal vez se ocuparía al final, si sumamos y restamos, se ocuparía tal vez de la misma cantidad de recursos en muchísimo menor tiempo. ¿Sí? Entonces, esas son situaciones que hay que ponerse un poquito a pensar. Como les digo, aquí yo estoy hablando de mi forma personal, no como un representante de ninguna, ni del ejército, ni de las de Naciones Unidas. También servir a los intereses nacionales, ¿verdad? Las competencias esta es una situación, las competencias de influencia, o sea, eso es también otra situación que se ve o se puede palpar en el terreno.
quién es más visible que otro. O sea, quién, yo, organización X, soy más caritativo o dono más que la otra, cuando al final no es quien done más, sino quien realice su trabajo de forma más efectiva, y hacer este tipo de tareas, al contrario de ser útiles, generan mayores inconvenientes, ¿sí? Porque es más bien la pelea por la propaganda más que por el fin en sí. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de la coordinación? ¿Cierto? Existen factores que frustran la coordinación, pero que merecen atención particular, ¿no es cierto? Primero es el número total de actores internacionales. Segundo, los locales, también los actores locales involucrados. Y el segundo es un amplio rango de alcance de las actividades emprendidas por esos actores. O sea, hay muchas situaciones que tratan de abarcar, y al final, o en algunos de los casos, no se llega a algo concreto, ¿sí? Esas son las situaciones que tal vez, eh, eh, no sé si decirlo, ponen un poco más de complejidad a estas misiones, que de por sí ya son complejas. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones? Primero es la dimensión política. Como habíamos mencionado en los inicios, ¿cierto? La estructura de las operaciones de mantenimiento de paz, ¿cierto? A nivel estratégico, con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, que también, como les mencioné, hay organizaciones locales, regionales, que también ayudan o coadyuvan a la pacificación de las distintas zonas, ¿cierto? Organizaciones africanas subregionales, y que son los responsables de los asuntos relacionados a en paz y seguridad. Y que a menudo una o más de estas entidades habrán sido responsables de facilitar el proceso de paz, y que continúan apoyando. Yo les había mencionado igual, por ejemplo, en Liberia, inicialmente, antes de la entrada de Naciones Unidas, de la misión de UNMIL, ingresó el ECOWAS a realizar prácticamente la parte dura de la estabilización, ¿sí? Con los contingentes nigerianos, que entraron básicamente bajo capítulo 7 a pacificar la zona. Eso quiere decir bajo intervención armada. La otra dimensión es la dimensión de seguridad. En muchas situaciones del postconflicto, Naciones Unidas, la Unión Africana o ECOWAS o cualquier organización regional desplegará una operación de mantenimiento de paz para estabilizar la situación y monitorear el proceso de paz, ¿no es cierto? El grueso de estas operaciones de mantenimiento de paz y sus recursos estarán enfocados a garantizar la seguridad y la protección del entorno. Lógicamente, por eso dice aquí que el grueso de la situación será enfocado primero a realizar la pacificación del entorno, para que el resto de componente que forma parte de una operación de mantenimiento de paz pueda ingresar, porque en caso contrario sería difícil que por ejemplo, las organizaciones, las agencias de Naciones Unidas y otros actores humanitarios ingresen cuando la situación no es estable. Y ya les habíamos mencionado, nosotros tenemos ejemplos con nuestros compañeros que estuvieron desplegados en Siria, ¿verdad? Fue tal el nivel de inseguridad que se vivía en ese sector, que los observadores militares fueron replegados. En este caso, el personal ecuatoriano fue repatriado por seguridad de nuestro personal militar. Entonces, imagínense personal humanitario en ese tipo de ambientes. Entonces, primero, todo la disposición de medios y recursos son enfocados a la estabilización del sector. El tercer componente o la tercera dimensión es la socioeconómica y la reconciliación. Básicamente, ¿no es cierto? Es la reconstrucción post-conflicto
¿cierto? Para regresar al país, en este caso al país anfitrión o al país que está inmerso en una situación humanitaria, en una guerra civil, regresarlo a su estado original, de un estado fallido donde todos los organismos de ese estado han colapsado, las organizaciones tanto de seguridad como las políticas económicas han colapsado, volverlos a su estado original para que ese país empiece a tomar las riendas o el control de sus situaciones por sus propios medios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la coordinación con los actores internos? ¿Cierto? Recuerde, hay actores externos, hay actores internos. Los actores internos, lógicamente está el gobierno de turno, si lo hubiese, o posterior al tema de la pacificación, ¿cierto? A la pacificación, el ingreso del control de Naciones Unidas, lo principal o lo prioritario es llamar a elecciones para que poco a poco ese país vaya tomando las riendas, el control y vuelva a la democracia, ¿cierto? Entonces, el gobierno de turno que en ese momento, o si no está constituido o está constituyéndose, las partes en conflicto, ¿cierto? El sector privado y la sociedad civil de todos sus tamaños. Es muy importante el tema de la sociedad civil y el sector privado, porque muchas de las veces, especialmente en el África, donde, como ustedes comprenderán, es una región sumamente rica en recursos, sumamente rica en recursos. Hay petróleo, en otros sectores hay diamantes, oro. Es decir, realmente lo que ocurre ahí es que la mala distribución de los recursos es una situación compleja. Y que esos actores como las empresas privadas traten de potenciar el tema al interior de esos países, ¿cierto? Cuando existen fuentes de ingreso para la población está tranquila. Les pongo nuevamente un ejemplo de lo que yo conozco en Liberia. No me acuerdo si es que ya les mencioné, pero aparte de lo que ahí existe, está la plantación más grande de caucho del mundo, Firestone. De una u otra forma, esta empresa, si no es un modelo de cómo debería redistribuir esos recursos, pero en todo caso realiza un muy buen trabajo porque las personas los empleados de esta producción es mano de obra local. Y en toda esa área, y de hecho se llama Firestone mismo, al menos todo ese sector si comparamos con el resto del país, es medianamente bien llevado. ¿Sí? Entonces se nota claramente que en este caso un sector privado ayuda a que al menos ese sector de ese país esté en unas condiciones por lo menos aceptables. ¿Sí? En principio, el gobierno y la comunidad anfitriona deben jugar un rol principal en los procesos de reconstrucción, lógicamente, ¿sí? Y como les menciono, colocar en la balanza prioridades, ¿cierto? Y en este caso, por el ejemplo que les menciono, es una muy buena forma de aportar para la pacificación del lugar, para que la gente esté estable y no esté pensando, porque como no hay acceso a recursos, ¿cierto? Estos actores internos estén dedicados a nada más que querer nuevamente hacer la guerra, pero como están ocupados trabajando, están ocupados porque tienen una fuente de ingresos por ese trabajo, están tranquilos y están metiendo su hombro para, primero, ellos mismos salir de su situación y, lógicamente, para contribuyendo a la situación de ese propio país. Como nos dicen aquí en la lámina, desafortunadamente, muchos casos, la capacidad de los actores internos ha sido severamente disminuida por el conflicto y es incapaz de cumplir su rol.
lógicamente porque en un estado fallido las situaciones han salido de su control y esa es la tarea justamente de los otros actores, los actores externos, en este caso Naciones Unidas y las otras agencias, de tratar con la experticia en las diferentes áreas de competencia, poder contribuir con que esas regiones, esas zonas vuelvan a tomar las riendas de su control. Seguimos con los elementos centrales de la coordinación, que los vamos a analizar cada uno de ellos por separado. Primero, separación o separando la coordinación de la administración, ¿sí? Una institución importante, la dirección estratégica, la planificación y evaluación, la movilización de recursos y la armonización operativa. ¿Qué tiene o cuáles son las áreas de competencia de cada uno de estos elementos? Los vamos a ver a continuación, por favor. La primera, en la separación, separando la coordinación de la administración, básicamente debe existir una clara diferenciación entre la una y la otra, entre la coordinación y la administración. La administración básicamente toma o la función es en la área de toma de decisiones para las situaciones administrativas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a realizar? Lógicamente, con los recursos, ¿qué es lo que se va a realizar con ciertos proyectos? ¿Qué es lo que se va a realizar con las situaciones que están previstas justamente en el área administrativa? Y la coordinación es la función de intercambio de información. Entonces, la una es una herramienta para la toma de decisiones y la otra es una herramienta de intercambio de información. Por eso es que no se puede mezclar la parte administrativa con el cruce de información, que tiene que ver en un momento X, tendrá que integrarse la una con la otra, pero debe ser manejado de forma separada. Esto se debe a que cada agente individual mantendrá completo control sobre su propia función al momento de tomar decisiones. La dirección estratégica es otro elemento, ¿sí? Uno de los prerequisitos para la operación de paz, ¿sí? Es una dirección estratégica, tener una estrategia general claramente articulada en contra de las unidades individuales, oficinas y programas que pueden usar como punto de referencia para sus propios planes y proyectos. O sea, todos tienen que, cada una de las oficinas, agencias y demás programas individuales tienen que tener un direccionamiento estratégico general, ¿cierto? ¿A dónde van a apuntar esos recursos? ¿A dónde van a apuntar esas ideas de solución de conflicto, ¿no es cierto? O ideas de solución de esa área en sus respectivas ámbitos de experiencia o de experticia. La planificación y evaluación, ¿qué nos quiere decir? ¿Cierto? Básicamente es llegar a esa sincronización, ¿no es cierto? A esa sincronización, a esa sinergia a la hora de enriquecer la planificación en los distintos niveles. Que todas las situaciones que se han planificado aterricen, o sea, no cada una vaya por su lado, sino que todas apunten a mover los engranajes de la misión, ¿cierto? De llevar a un buen, a que aterrice en tierra fértil el proyecto, el programa o lo que se esté realizando en las distintas áreas de experiencia y no en cada una vaya por su lado desintegradas, ¿sí? Y que al final, como son recursos, ideas, tiempo, no aterricen en nada concreto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en todos los niveles tiene que aterrizarse, existir esa sinergia, ¿verdad? Para que estas ideas, esta planificación aterrice en un buen programa, en una buena planificación. Y esta buena planificación, como cualquier otra cosa en la vida, debe ser medible, debe ser evaluada para que se vea que está respondiendo
a, a ese fin por el cual fue creado, ¿cierto? La movilización de recursos, ¿no es cierto? Lógicamente aquí es lo complejo, justamente en la movilización y administración de los recursos, y justamente la comunidad internacional ha desarrollado diferentes herramientas para la administración de los recursos. Y aquí no sé si es que mi estimada Magali me puedes ayudar. Aquí nos indica una de las oficinas encargadas de los asuntos humanitarios, por ejemplo, OCHA, es la que está encargada de esos asuntos. Igual coordina con el proceso de apelaciones consolidadas, ¿cierto? Para una correcta administración y movilización de recursos que ustedes saben que la comunidad internacional al final espera algo de los programas por los cuales invierte o da sus contribuciones. Magali, tal vez si está por ahí. Aquí estoy, Juan Carlos, ¿qué pasó? Tal vez si es que, Magali, en esta situación de movilización de recursos nos puedes ampliar un poco sobre cómo la Oficina de Asuntos Humanitarios tiene o utiliza o controla esa movilización de recursos, mi estimada Magali, por favor. Sí, bueno, en realidad controlar no, lo que las Naciones Unidas disponen son dos fondos, uno que se llama CERF, que es el Fondo Central de Emergencias, y otro que se llama el APIL, que es el llamamiento como tal. Una vez dado alguna crisis o emergencia, estos fondos se activan, es un solo fondo para todas las catástrofes, emergencias o crisis en el mundo. El CERF es de 580 millones. Y el APIL depende del tipo de emergencia. Esa es como una gran canasta en donde todos los países cooperantes, donantes, agencias humanitarias contribuyen para poder solventar estas crisis. El CAP, pues, es el proceso de apelación a estas, digamos, a estas contribuciones, y se maneja de forma coordinada todo a través del sistema de Naciones Unidas. Es decir, quien recibe los fondos, que creo que sí les puse algún ejemplo en algún momento, es las Naciones Unidas. Las distribuye a través de sus líderes de clúster, que también ya les había explicado que son los clústeres, son los sectores que se activan para atender una crisis. A través de ellos se se da estos fondos, y a su vez, como nosotros como Naciones Unidas no somos tan operativos, digamos así, se vuelve a subcontratar a otras agencias más pequeñas en asociación con el gobierno, porque obviamente estos fondos responden a las necesidades del Estado. Tenemos esos fondos, pero además hay otros un poco similares, como por ejemplo la Cruz Roja también tiene un apil, un llamamiento que recauda fondos, y así cada una de las agencias tiene su propio mecanismo de recaudación de fondos que siguen sumando al gran apil. O sea, no están aislados, pero cada uno también puede hacer su levantamiento de fondos. Eso les podría comentar respecto a la movilización de recursos. Obviamente esta está ligada, muy ligada a la evaluación y análisis de necesidades de la situación. Entonces, obviamente, a través de Naciones Unidas se emite un solo informe de esta EDAN que le llamamos acá, pero hay muchas metodologías que se aplican a nivel mundial. Entonces, una vez teniendo los resultados de esto, ese, digamos, es el mayor insumo para construir este CAP a nivel nacional e internacional. Pasa por el Secretariado de la ONU, y es ahí donde se gestiona toda esta movilización de recursos. Así funciona, estimado Juan Carlos. Muchísimas gracias por ampliarnos más claramente el tema de cómo se genera la movilización de recursos. Ahora bien, también otro de los factores es la armonización operativa, y justamente como nos indica, ¿cierto? Existen las comunidades humanitarias, ¿cierto? Y de desarrollo, estas generan, ¿cierto? O han generado marcos de coordinación para todas las situaciones, ¿cierto? Para todas las situaciones donde pueden o no estar operando dentro de una misión de paz, ¿sí? Pero han generado un marco común de coordinación para justamente armonizar los esfuerzos que están realizando en las áreas donde están operando. Y aquí, ¿no es cierto? O bajo cualquier situación, los equipos de país, ¿no es cierto? O lo que aquí está en estas siglas, United Nations Country Team, o los equipos país,
u otros actores humanitarios en desarrollo o de desarrollo se habrá comprometido antes, ¿no es cierto?, o durante el proceso de conflicto. Es decir, que esta armonización básicamente genera que exista una estrecha coordinación entre los actores que están inmersos en el despliegue humanitario y se vea básicamente una sinergia de las situaciones que se están realizando tanto en una misión de paz como una situación compleja. Eso, estimado Juan Carlos, un poquito para puntualizar. El UNCT es un término que utilizábamos hace, creo que menos de unos 5 años. Después de eso, pues ya llegaron justo el término que utilizaba Juan Carlos, que son los Humanitarian Country Teams, que son los equipos humanitarios de país. No sé si ustedes vieron en el caso de Ecuador, está activo, lo fundamos, digamos así, más o menos hace 10 años, igual está liderado por Naciones Unidas, más todas las agencias humanitarias que trabajan en el país. Entonces, hace 10 días creo que pudieron observar una reunión que hubo en Cancillería en la que este equipo humanitario, para alinearse a la política nacional, convocó al Servicio de Gestión de Riesgos y de forma conjunta se planificó una posible preparación para el tema Cotopaxi. Entonces, así funciona igual en todos los países. Somos como las Naciones Unidas, es un ente de apoyo al Estado en realidad. Entonces, siempre se alinea la política nacional y coordina con los actores locales. Entonces, un poco lo que muestra este tema de la operativización es que ONU no siempre tiene las capacidades operativas de llegar a terreno. Entonces, con quien puede desplegar todos estos recursos es con las agencias humanitarias o con el Estado. Y por eso, un poco a eso es lo que se refiere esta parte de movilización operativa también. Muchísimas gracias, mi estimada Magali. Ya, finalmente, el monitoreo y evaluación. Básicamente, esta iniciativa de estrategia para el país debe ser apoyada por un sistema de monitoreo y evaluación. Lógicamente, como les había mencionado, como toda situación en la vida tiene que tener debe ser realizarse un seguimiento permanente de cómo va evolucionando, si es que esas directrices o están aterrizando en una situación efectiva y lógicamente evaluando esas estrategias para que aterricen en una situación concreta y efectiva, porque el problema grande ocurre cuando esto no pasa, ¿no es cierto? Cuando se ven que existen muchos programas, iniciativas y demás, y que al final no resultan, no están tomando resultado, ahí es en donde genera esa frustración, si es que lo queremos llamar, como les mencioné, lo que se percibe en el terreno, de aquellas personas, los usuarios de esos beneficios, de todos esos programas, proyectos, ayudas, asistencias y demás, los beneficiarios no ven, ellos no están palpando si es que cómo fue el proceso, de dónde salió el recurso, ellos no ven absolutamente nada de esa situación. Ellos lo único que les interesa o a las partes les interesa es recibir esa ayuda, que ese proyecto surta efecto en beneficio de esa comunidad, de esa región, etcétera, para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, eso es importante de forma permanente, como les mencioné, como cualquier otra situación en la vida, realizar la evaluación y el monitoreo permanente y la evaluación a esa gestión. Y básicamente esto nos servirá o nos dará un insumo para realizar retroalimentaciones de los procesos que se están siguiendo para realizar ajustes, correcciones, igual como toda situación en la vida es perfectible, y realizar correcciones tal vez sobre la marcha o cambiar de estrategia para que ese programa, ese proyecto llevado por los actores humanitarios, por las agencias de Naciones Unidas o los diferentes actores que se encuentran en el terreno, llegue a feliz término y al final
los beneficiarios de ese programa, proyecto o lo que sea, sientan que existe esa mano, que aparte de la paz, que es la situación principal por la cual se realiza una operación de mantenimiento de paz, pero una vez que ya está la situación de paz en el sector, es evidente, ya no hay conflicto, ya no hay estallido de nuevas incidencias de conflicto, pero la región está devastada, no hay los recursos, todo lo que tenían, si es que lo tuvieron, se perdió. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, esa mano amiga que es la que brinda a Naciones Unidas a través de todos sus organismos, agencias y otros actores no gubernamentales para que puedan tratar de solucionar, si no permanentemente, en parte la situación de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por sea una guerra civil o sea una situación natural o antrópica. No sé si estamos claros acerca de todo lo que refería a coordinación. No sé, mi coronel, señores oficiales, compañeros, les dejo aquí está también la biografía de donde ustedes pueden extraer la mayor cantidad de información. Les recuerdo donde estamos netamente rechequeando si es que hay algo que no esté claro de la información que ya está cargada en su plataforma y gracias a la contribución de mi coronel, que sería importante que todos podamos, porque me incluyo, no lo he visto, que está en el chat de este grupo, esa película que se llama Los Mejores Enemigos. Bastante interesante desde el título, ya está bastante interesante. Para que por favor nos queda, mi coronel nos deja esta inquietud, poderla revisar y ver un poco más justamente que tiene con relación a este tema de coordinación y sincronización. No sé si hay alguna pregunta, duda, mi teniente coronel, solito. Señores oficiales, Martita, no sé, Magali, si es que hay alguna situación. Por nuestra parte, no, querido Juan Carlos, creo que si no hay inquietudes por parte de los participantes, pues con eso podríamos concluir la clase de hoy. Listo, mi estimada Magali. Por favor, no se olviden, con el permiso de mi teniente coronel, señores oficiales, señores voluntarios y el resto de compañeros de este programa académico, de revisar su plataforma. Hay algunas actividades cargadas que tienen temporalidad de entrega. Lo propio es se ha querido no cargarles de situaciones, está lo básico, bastante sencillo para que ustedes puedan ir cumpliendo también con requisitos propios de un programa académico. Si no hay ninguna otra situación, con el permiso de mi teniente coronel, les quedo muy agradecida por la atención. Solo una situación, alguien me escribió. Ya, no hay nada. ¿Cuál es la pregunta? Calificación de la tarea. En su plataforma está cargado cuál es la tarea que tienen que realizar. No recuerdo adecuadamente, pero ustedes tienen que realizar una tarea y tienen, me parece, un cuestionario que responder a unas 10 preguntas básicas que ustedes, revisando el material de estudio, lo podrán sustentar sin ningún inconveniente. Listo, de mi parte, si no hay ninguna otra situación, con el permiso de mi teniente coronel, les quedo muy agradecido por la atención. Nuevamente reitero, porque es creo la última clase del año que tenía conmigo, les reitero mis deseos de éxitos y buena aventura en este 2023, que todo sea lleno de bendiciones y éxitos en lo personal y profesional. Con el permiso de mi teniente coronel, muchísimas gracias, muy buenas noches, mi coronel, señores oficiales, señores voluntarios, compañeras Magali y Martita.
Muchas gracias, buenas noches a todos y una excelente celebración de Año Nuevo.